Net TV y el Ministerio Amor en Cristo presentan Alimento para el Alma. Dice Dios en su palabra, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Alimento para el Alma, con el conferencista y predicador Rupert Alvarado. Amor en Cristo, una ventana al mundo para la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta su casa. Qué alegría tenerles nuevamente en una transmisión del Ministerio Amor en Cristo. Vamos a recordar esa historia del capítulo 4 de Juan, que es la mujer samaritana. Y bueno, un mensaje maravilloso titulado Jesús, fuente de agua viva. Así que si aún no había compartido el link, hágalo en este momento para que mucha gente tenga la bendición de hoy disfrutar del agua viva, que es la palabra de Dios. Como siempre, vamos a poner todo en manos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para que Él sea nuestro invitado especial. Así que le invito a inclinar al igual que nosotros su rostro. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por permitirnos esta tarde venir a disfrutar de tu compañía. Sabemos que tú lo prometiste, porque dijiste que en donde 2 o más de 3 se congregaran en tu nombre, tú ibas a estar en medio de ellos, y hoy sabemos que estás aquí, Señor. Te pedimos que tomes el control de principio a fin de esta reunión, que sea tu amor, tu gracia lo que nos guíe, para de esta manera primeramente ser edificados y podamos también edificar a otros. Y si esta tarde alguna persona se está conectando por primera vez y aún no le ha entregado su corazón a ti, te rogamos, Señor, que quites la venda de sus ojos, que hoy por medio de tu Espíritu Santo hables profundamente a su corazón para que pueda gozarse de la salvación, de este regalo inmerecido que viene de ti por medio de tu Hijo Jesucristo. Estamos en tus manos, estamos gozosos, plenos, sabiendo que tú eres el que va delante de nosotros como un gigante. Te pedimos todo dándote la gracia, Señor, y te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador. Amén. Nuestro mensaje para hoy: Jesús, fuente de agua viva. Bueno, antes de empezar a leer ahí en Juan 4, voy a pedirle a Rafa, que está en videotape, que pongamos un pequeño corto que ilustra esta historia. Vamos entonces con este video y regresamos inmediatamente con la predicación. Dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer de Samaria? Los judíos no tratan a los samaritanos. Si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a Él, y Él te daría agua viva. No tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados?
Quien bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Señor, dame esa agua, para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Ve, llama a tu marido y vuelve. No tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Señor, parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe adorar. Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros sí sabemos que la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca tales para que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Sé que el Mesías ha de venir, quien es el Cristo, y cuando venga nos dirá todas las cosas. Yo soy Él, quien habla contigo. Bueno, bendito sea Dios que tenemos la oportunidad de estos recursos. Quise poner este pequeño video porque obviamente no vamos a poder cubrir toda la conversación que tuvo Jesús con esta mujer samaritana. Pero bueno, sí vamos también a disfrutar y rescatar un montón de tesoros que Dios nos quiere dar con los versículos que vamos a abarcar. El mensaje: Jesús, fuente de agua viva. Y es maravilloso ver cómo nuestro Señor no solamente le habló a grandes multitudes, como el caso del Sermón del Monte o el Sermón de la Llanura, sino que también lo hizo muchas veces de manera individual, haciendo trabajo personal. Ocasiones como el caso de Mateo el publicano, o con el fariseo Nicodemo, o con esta mujer samaritana que tuvo un encuentro personal y que vemos en el capítulo 4 del Evangelio de Juan y que vamos a leer a continuación. Entonces abra su Biblia por favor en Juan 4 versículos del 1 al 15. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva?
¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. En este pasaje encontramos una de las conversaciones más extensas registradas en la Biblia que Jesús tuvo con alguna persona. Y es además uno de los capítulos preciosos, maravillosos, para mostrarnos a nosotros los creyentes cómo podemos traer a alguien a los pies de Jesucristo. Esta historia se desarrolla en una ciudad de Samaria llamada Sicar. Samaria fue la capital del reino del norte cuando Israel estaba dividido en dos. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que al morir Salomón, el rey Salomón, 10 de las tribus de Israel se fueron hacia el norte y 2 hacia el sur. Las 10 tribus del norte empezaron a llamarse Israel y las 2 del sur, Judá. Vamos a leer, por favor, recordar este pasaje en Primera de Reyes 12, versículos 19 y 20. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación, y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. La razón por que se dio esta división es porque la mayoría de las tribus no estaban de acuerdo con las opresivas medidas de Roboán. Roboán fue hijo de Salomón y es el que quedó como rey en lugar de su padre. Así que decidieron, a esas personas que estaban inconformes, hacer su propio reino, poner su propio rey, el cual se llamó Jeroboam, y tener su propia ciudad para adorar a Dios, que fue la ciudad de Samaria. Posteriormente, el reino del norte fue tomado cautivo por los asirios, quienes deportaron a muchos judíos hacia Asiria y trajeron a personas de ese lugar para establecerse en Israel, para, según ellos, ayudar a mantener la paz, para que nadie se sublevara. Bueno, pero se contaminó el pueblo de Israel. Segunda de Reyes 17, versículo 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Cuando leemos esto, podemos imaginarnos cómo aquellos hombres que no eran israelitas, que llegaron ahí, contaminaron con sus dioses paganos, con las malas costumbres, a los hebreos, a tal punto que los judíos, que eran los que estaban al sur, no querían saber absolutamente nada con la gente del norte. Bueno, he hecho esta pequeña retrospectiva histórica como una pincelada para entender mejor la situación antagónica que existía en la época de Jesús entre los judíos y los samaritanos. De hecho, no debemos simplemente entender que no se hablaban entre ellos, sino que había un verdadero odio arraigado en el corazón de ambas partes. Tal es así que cuando los judíos quisieron insultar a Jesús, ¿saben cómo le dijeron? Samaritano. Le dijeron samaritano y que tenía demonio. Y como era de esperar, tampoco los samaritanos recibían a los judíos con una gran sonrisota cuando ellos pasaban por su territorio. Por eso es que la gente evitaba pasar por Samaria, no querían encontrarse con los samaritanos. Y saben, aún Jacob y Juan, que eran discípulos del Señor, mostraron prejuicios hacia los samaritanos. Vamos a leer Lucas 9, versículos 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor,
¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Vaya, en ese momento no estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Qué dice? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Jamás debemos altercar con alguna persona. Y sobre todo cuando alguien nos habla de algún tipo de religión o costumbres que son de determinado pueblo. Nosotros debemos enfocarnos en el punto, y el punto es llevar a las personas a los pies de Cristo. Pero bueno, cuando vemos esta actitud de los judíos y de los samaritanos, vemos un antagonismo, un desprecio de ambos lados, tanto de los judíos hacia los samaritanos como de ellos hacia el otro sector. Volviendo al Evangelio de Juan, dice la Biblia que Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Samaria estaba entre estas dos ciudades, Judea y Galilea. Y la mayoría de los judíos, como decía hace un momento, hacían hasta lo imposible para no viajar por Samaria. Ellos tomaban rutas más largas con el propósito de no juntarse con esa gente. Pero Jesús no pensaba de esta manera. Él sabía que tenía una cita de atender en ese lugar inhóspito para cualquier judío, pero que estaba dentro del guión que el Padre Celestial le había marcado. Vamos a leer San Juan 4, versículos del 5 al 6. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Bueno, dice la Escritura, Jesús cansado del camino. ¿Y cómo? La pregunta es, ¿Jesús se cansaba? Por supuesto que sí. Recuerde que Dios se hizo hombre en la figura de su Hijo. Y como hombre, Jesús tuvo hambre, tuvo sueño, tuvo sed. Y aquí vemos a Jesús cansado, agotado después de una tremenda caminada bajo el sol ardiente del mediodía, pues dice la Biblia que era como la hora sexta. Recuerden que el día para los judíos no empieza a la medianoche, como nosotros en nuestro calendario, sino a las 6 de la mañana. Y con aquel sol abrasador, con hambre, con sed, cansado del camino, Jesús se sentó junto a aquel pozo. Continuemos ahí en los versículos 7 y 8. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Si nosotros vemos con atención el pasaje, veremos que Jesús fue el que empezó la conversación. Siempre será de esta manera. Dios es el que tomará la iniciativa de acercarse a nosotros y no nosotros de acercarnos a Él. Vea lo que dice Isaías 65, versículo 1. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. A pesar de que nosotros los seres humanos somos pecadores, enemigos de Dios, Dios en su infinito amor es el que da el primer paso. Es el que pone en nosotros el deseo, el pensamiento, el anhelo de querer nosotros acercarnos a Él. Vea lo que dice Lucas 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, vemos en la historia de la samaritana que Jesús le pide agua a aquella mujer y la mujer se extrañó que Jesús lo hiciera. No era algo normal, no era la costumbre. Versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús, nuestro Señor, es el maestro de maestros. Y aquí nos quiere enseñar a nosotros los creyentes algo muy importante. Que no importa quién sea la persona, no debe haber ningún prejuicio para nosotros hablarle de Cristo.
No debemos pensar en algo respecto a esa persona que quizás nos limite para llevarle a los pies del Señor. Que ninguna idea preconcebida, discriminatoria nos debe guiar o nos obligue a hacer acepción de personas. No, porque Dios no hace acepción de personas. No importa si es un samaritano, si es chino, si es nicaragüense, afrodescendiente, anglosajón, musulmán, no importa. ¿Por qué? Debemos hablarle a todos. Todo el mundo necesita de Cristo. Leamos Deuteronomio, por favor, abra también su Biblia en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 10, versículos 17 y 18. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Bueno, subraye eso, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. ¿Qué dice el 18? Que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. El maravilloso amor de Dios por un alma fue lo que llevó a Cristo a aquella ciudad de Samaria y a aquel pozo. Ahí estaban ambos y aquella mujer no solo se extrañó que Jesús le hablara, siendo ella samaritana, sino también por el simple hecho que era mujer. ¿Por qué? Bueno, porque en los tiempos de Jesús los rabinos no podían saludar en la calle, ni siquiera hablarle a la mamá, ni a la esposa, ni a la hija, y menos a una mujer desconocida. Era tan clara y contundente la prohibición, por supuesto prohibición de hombres, que ningún rabino que quería conservar su dignidad, su reputación, lo haría en algún momento. Además, las mujeres no podían salir solas por los caminos. Si tenían que ir a visitar a alguien en otro pueblo, lo hacían acompañadas por el esposo o un hermano y tenían que hacerlo a determinada hora. Son los seres humanos los que han marcado este tipo de diferencias que no deberían de existir. ¿Por qué? Porque para Dios no las hay. Pues todos delante de Dios, mujeres, hombres, tenemos las mismas responsabilidades y los mismos derechos. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Jesús se encuentra con esta mujer y no solamente inicia una conversación, sino que al Señor no le importó de qué etnia era ella, ni qué era lo que ella hacía, porque el cántaro que la mujer cargaba era tan solamente la excusa para poder ejercer aquello a lo que ella se dedicaba, y no era algo bueno. Sin importar la raza, posición social o los pecados que hubiera cometido, Jesús mostró interés genuino por esta mujer, deteniéndose a hablar con ella, explicándole que Él podía darle el agua espiritual que ella necesitaba para así saciar la sed que tenía en su alma. Verso 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Si conocieres el don de Dios, aunque ella no tenía ni idea de quién era el que estaba hablándole, Jesús es el extraordinario regalo de Dios a el mundo pecador. En Él, en Cristo, Dios ha manifestado su gracia, su amor, su misericordia, la justicia, el perdón, la santificación a favor de todos los hombres. Si supieras quién es el que habla contigo, Jesús le dijo, tú le pedirías y Él te daría agua viva. El mundo está como está porque constantemente está tomando de una fuente contaminada por el pecado. Los hombres se han alejado de Dios y han creado sus propias ideas, sus filosofías, su forma de vivir, pero totalmente alejada de Dios. Jeremías 2, versículo 13. Vamos a abrir, por favor, en el Antiguo Testamento, Jeremías 2, 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El mundo vive
sus propias ideas, su filosofía, se aleja de Dios. Solamente cuando hay problemas es que busca a Dios, pero tiene una vida alejada del Creador. Pero cuando nos convertimos, cuando Jesús llega a la vida de una persona, esa persona jamás será la misma que era antes. Empezará a tener un gozo que no había experimentado. Y claro, aunque seguirá teniendo problemas, ya no verá los problemas como antes. ¿Por qué? Porque como dijo alguien en alguna ocasión, los problemas son bendiciones disfrazadas. El Espíritu Santo, ese que mora en todo creyente, logrará que desde el interior de cada uno corran ríos de agua viva. Esa es la promesa de Dios que Él hace a nosotros, sus hijos. Vamos a escuchar lo que Jesús dijo en Juan 7, 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ríos de agua viva. Hay una sed espiritual que todos tenemos. De la misma manera que el cuerpo nos pide agua cuando tenemos sed, el alma, nuestro corazón, lo más profundo de nuestra mente, también necesita saciar esa sed, una sed espiritual. Salmo 63, 1. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Ese pozo que acostumbraba visitar esa mujer samaritana representa todo aquello que nosotros los hombres constantemente buscamos para poder satisfacer nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque hay una gran insatisfacción en todos los seres humanos. Nada de este mundo puede darnos la plenitud que necesitamos. Algunos buscarán el gozo, la satisfacción en el licor, otros en la droga, algunos en las cosas materiales, en el dinero. Otros piensan que si un día llegan a ser famosos, entonces van a ser realmente felices. Pero nada, absolutamente nada de este mundo nos dará el gozo, la plenitud que todos buscamos. Jesús es el único que puede darnos el agua espiritual que reanimará nuestra vida. Solamente Él tiene agua viva, esa que va a confortar nuestro corazón. Versículos 11 y 12. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Esta mujer trató de desviar la conversación hacia un asunto religioso, doctrinal. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Bueno, Jacob, quien llegó a llamarse luego Israel, fue uno de los patriarcas del pueblo de Israel. Y aquel momento, la mujer lo aprovechó, ¿para qué? Para comparar a Jesús con Jacob y, por supuesto, colocarlo en un plano de clara inferioridad. Pero Jesús no cayó en la trampa. Él la volvió a llevar al punto. Versículos 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Primeramente, la respuesta de Jesús deja fuera de toda duda que Él, que Cristo, es infinitamente mayor que Jacob o que cualquier otro hombre, que cualquier patriarca. Pero además, le hace ver a aquella mujer que el agua del pozo que Jacob les había dado nunca llegaría a calmar la sed espiritual que ella tenía. Porque en realidad, Jacob era solamente un hombre. Sí les había dejado algo material, como ese pozo, para poder tomar agua. Agua que nunca podía dejar plenamente satisfecho a una persona. Y es notable para nosotros observar cómo Jesús se acerca a todos los hombres, a todas las mujeres, con humildad,
no buscando impresionar a las personas con su majestad y su gloria, aunque podría hacerlo. Pero no, de una manera sencilla, simple. Nuestro Señor le expuso la verdad a aquella mujer, le mostró su necesidad espiritual y despertó su conciencia. Le contestó a todas las preguntas que inquietaban su alma para llevarla finalmente a la fe en Él, a los pies del auténtico Mesías, a los pies del Salvador del mundo. Jesús le afirmó con toda autoridad, le dijo: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cristo aquí hace una gran promesa. Una promesa no solamente para aquella mujer, sino para toda la humanidad. Es una promesa universal, ya que solamente Él es el que puede llenar ese vacío que hay en nuestro interior. Solamente Él puede darnos esa plenitud duradera, eterna, que necesitamos. Esta irresistible promesa es para todo aquel que quizá ha probado muchas cosas del mundo, pero sigue tan vacío como siempre. Esta promesa es para aquellos que quieren experimentar un cambio real, un cambio verdadero en sus vidas, porque Jesucristo es esa fuente de agua viva. Esta divina promesa, esta preciosa oferta sigue estando vigente para hombres, mujeres, en cualquier lugar. Claro, porque así nos lo recuerda Cristo en el libro de Apocalipsis, justo casi al terminar la Biblia. Apocalipsis 22, 17, búsquelo por favor. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Jesús está ahí, parece que es la hora equivocada y en el lugar equivocado, pero Dios jamás se equivoca. Él estaba ahí porque esta mujer necesitaba salvarse. Era de un pueblo que los judíos pues consideraban enemigos, pero para Cristo no. Era una mujer con una reputación no muy buena, pero a Jesús no le importó. Por eso les dije que es maravilloso este pasaje para los que anhelamos ir a ganar al mundo, para los que vamos y hacemos trabajo personal, para aquellos que deciden salir a visitar amigos, familiares o a desconocidos y llevarles el evangelio, sin importar cuál es la condición de cada persona. Hace algunos años tuve la oportunidad de conversar con un hombre joven en el centro de San José. Estaba esperando ahí cerca de la Plaza de la Cultura y de repente esta persona se me puso al lado. Se llama Aníbal, este muchacho. Bueno, él me dijo que los amigos le decían Animal, pero se llama Aníbal. Y de repente yo lo veo a él, a la par mía, a eso de las 6 de la tarde, y yo inicio la conversación. Le pregunto algo y él me responde, y fue la gran oportunidad para inmediatamente empezar a hablarle del Evangelio, empezar a hablarle de Cristo. Y él abrió su corazón, me contó qué era lo que hacía a la par mía. Él estaba esperando a que yo me descuidara para quitarme la billetera. Él me dijo: yo generalmente me pongo por aquí a estas horas porque la gente sale de las oficinas y bueno, lo que hago es tratar de sustraerles el dinero. Y me dijo, y antes lo hacía con 3 amigos más, pero esos 3 amigos ya no están, murieron. ¿Cómo? Sí, me comentó que estos 3 amigos fueron 3 muchachos que fueron a asaltar a un hombre a su vivienda, y el hombre era un pensionado del ejército de los Estados Unidos, y cuando ellos se metieron a la casa de este señor, los enfrentó con un rifle y murieron. Este muchacho, Aníbal, me dijo: desde ese día que pasó eso, yo no he podido asaltar en paz. Me fui para San Carlos a ver si allá podía asaltar, y no, era un temor en mí. Me fui para Alajuela y tampoco. Es más, ahora que estaba a la par suya y quise asaltarle, había un temor. La Biblia dice: huye el impío
sin que nadie lo persiga. Bueno, así estaba este amigo. Terminamos tomándonos un café en un lugar cercano y ahí yo le expliqué el plan de salvación y le expliqué cuánto Dios le amaba. Y este muchacho me dijo, bueno, yo no creo que Dios pueda amar a una persona como yo. Las cosas que he hecho, las cosas que sigo haciendo. Es más, hasta mi mamá me echó de la casa en algún momento. Vivo en un lugar en donde la gente ni siquiera quiere entrar, ahí por el Bajo de los Anonos. Yo le dije, Dios está dispuesto a abrir sus brazos sin importar hasta dónde el hombre ha caído, si el hombre está dispuesto a arrepentirse, si el hombre está dispuesto a renunciar al pecado y entregarle su vida a Cristo. Y bueno, este amigo, porque es un amigo ahora, recibió esa agua de vida. Cristo es esa agua que todo ser humano necesita y que puede hacer una transformación que ninguno se puede imaginar. La mujer le dijo, dame esa agua. Juan, versículo 15 del capítulo 4. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Aquí vemos a esta persona dispuesta, que ha llegado al fin de sí misma, una persona que por más que lo había intentado, su vida jamás había cambiado. Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Fueron las palabras de esta mujer. El vacío que hay en el corazón de los hombres tiene forma de Dios y solamente Cristo puede darle sentido a nuestra vida. Solo Él tiene lo necesario para satisfacer nuestra alma. Si usted hoy le pide a Dios que le salve, Él sin duda alguna lo va a hacer. Si renuncia al pecado, se vuelve a Cristo, Él le va a recibir con los brazos abiertos. Si esta tarde usted está dispuesta a abandonarlo todo, como aquella mujer que abandonó su cántaro, su excusa, su coartada, para no continuar viviendo mal, entonces Dios, que no es deudor de nadie, que nunca miente, le va a recibir con los brazos abiertos. Isaías 55:7, leamos por favor. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La mujer vio su necesidad. Señor, dame de esa agua para que no tenga que venir aquí a sacarla. ¿Cuánta gente va a la discoteca, al bar, a buscar algo y regresa vacío a casa? Y peor, con resaca. ¿Cuánta gente anda buscando a esa persona que le haga pleno, que le haga feliz, y de repente fracaso? ¿Cuánta gente estudia algo y luego tiene una maestría, otra maestría, pero siempre hay insatisfacción? Y no estoy diciendo que no hay que estudiar, pero no podemos poner los ojos en ese tipo de cosas y pensar que eso es lo que va a traer a nuestra vida la plenitud. Nada en este mundo puede hacerlo. Dios está dispuesto a levantar a cualquiera que se arrepiente. Porque cuando esta mujer le dice a Cristo, Señor, dame esa agua para que no tenga que venir yo aquí a sacarla, Jesús pareciera que le cambia la conversación. Le dice, ve y llama a tu marido. ¿Cómo? Pero si esta mujer le está pidiendo agua, le está pidiendo esa agua espiritual, maravillosa. Jesús le dice, ve y llama a tu marido. Y la mujer le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, porque 5 han sido tus maridos y el que vive hoy contigo no es tu marido. Había algo que ella tenía que confesar, había algo que ella tenía que arreglar. Si la mujer, cuando Jesús le dice, porque Jesús lo sabe todo, ve y llama a tu marido, se hace la loca y le dice, sí, claro, ya voy a ir a llamarlo, ya voy a ir por él.
esta mujer no hubiera tenido esperanza, porque para que haya misericordia, para que Dios derrame su misericordia, debe haber arrepentimiento en el corazón del hombre. Dios se deleita en misericordia. Él solamente está esperando que cada uno, que cada ser humano dé el paso. ¿Cuál? ¿Cuál paso? El de arrepentirse de su mal vivir, que decida creer en el Señor Jesucristo, que haga a Jesús no solo su Salvador, sino también su Señor. Hay gente que quiere tener la bendición, quiere tener la vida eterna, pero quiere seguir viviendo mal. Y cuidado cuando nosotros predicamos y no hablamos del pecado. Debemos enfrentar a las personas a la condición de todo ser humano, pecadores, pero también para hacerle ver a cada uno que Dios ponga al frente nuestro que hay esperanza, que lo que tiene que hacer es convertirse, arrepentirse para que sus pecados sean borrados. Hechos 3, versículo 19, leamos por favor. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Usted y yo podríamos mentir, claro que sí, porque somos hombres, pero Dios no puede mentir. Y aquí Él está diciendo algo, que si nosotros nos arrepentimos, nos convertimos, nuestros pecados van a ser borrados. Escuche, van a ser borrados, como si nunca los hubiéramos cometido. Ese es Dios. Si le pregunto a Dios, Señor, ¿te acuerdas cuando yo era esto, aquello y lo otro? Hacía estas cosas equivocadas, Dios va a decir, no me acuerdo. ¿Y qué? Es que Dios es un viejito con, ¿cómo se llama esa enfermedad? Ya me dio. No les pude hacer. No es que Dios tenga Alzheimer, no, es que Dios no puede faltar a su promesa. Él dijo que tiró al fondo del mar nuestros pecados y nunca más se va a acordar de ellos. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados. Aquel libro gigantesco en donde estaba todo lo que Rupert ha hecho, tan gordo como el libro de Petete, de repente cuando lo abran en el juicio final no se va a poder leer absolutamente nada. Bendito sea Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va a estar manchado de sangre, la sangre preciosa de Jesús. Él derramó su sangre para yo poder ser redimido del pecado. Pero debe haber arrepentimiento. Cuando tenía 16 años, alguien me habló de Jesús, me dijo la importancia de recibirlo en el corazón, que Él había resucitado de los muertos, y me dijeron, ¿quiere hacer una oración, una simple oración? Y yo hice una oración, pero la pregunta es, ¿me convertí? ¿Cómo sé yo que no fui salvo en ese momento? Muy fácil, porque mi vida siguió siendo la misma. No hubo tiempo de refrigerio, pero ahora sí. A partir de aquella noche del 16 de diciembre del 97, cuando le entregué mi corazón a Cristo, arrepentido, con un corazón contrito y humillado, a partir de ese momento Él ha traído tiempos de refrigerio. Los problemas siguen estando, claro, más bien ahora hay más problemas, pero ya no veo los problemas de la misma manera. El Señor se ha encargado de poner en mi vida tiempos de refrigerio, de ser ese pastor que me cuida, ¿verdad? Junto a corrientes de agua. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en delicados pastos me hará descansar, junto a corrientes de agua me pastoreará. Él es el único que puede confortar nuestra alma. Así que si usted, al igual que aquella mujer samaritana, ya está cansado, cansada de que su vida no camina hacia ningún lado, de que por más que se esfuerza no logra tener gozo, que el dinero como saco roto lo invierte en un montón de cosas y en realidad no es invertir, lo pierde porque sigue estando insatisfecho.
que usted formó una familia, que es precioso, es algo que Dios nos da, pero que la familia no le dio ese gozo, porque una familia puede traer alegrías a nuestra vida, pero no la satisfacción. Si usted está así es porque le hace falta lo más importante. Y lo más importante es Jesús. Él es el que puede darnos vida eterna. Jesús dijo en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, mas la ira de Dios está sobre él. Y esto debe de traer atención a aquellos que aún no le han entregado su corazón al Señor, porque no dice y la ira de Dios estará sobre él, no, dice y la ira de Dios está sobre él. ¿Sobre quién? Sobre aquel que ha decidido rechazar a Cristo. Hay un día que lo escogió Dios, un día maravilloso para tomar la decisión más importante. Ese día, dice la Biblia, que es hoy, es el tiempo favorable, es el día de salvación. Quizá lo es para usted. Así que no deje de lado esta invitación. Jesús dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Lo ve? Él siempre estará presto. Él siempre vendrá al rescate. Él más que nadie conoce tu corazón y tu insatisfacción. Pero Él es el que está ahí firme, esperando a la puerta de tu corazón para que respondas al llamado. Si alguno oye la voz de Cristo y le abre la puerta, o sea, le dice, tómelo todo, se lo entrego todo, entonces Él empieza a fungir, empieza a ser el dueño y Señor de nuestra vida. ¿Qué promesa? Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Nos marchamos con música, agradeciendo a todos que tomaran su tiempo. Próxima semana, si el Señor así lo permite, estaremos en una nueva edición del Ministerio Amor en Cristo. Les amamos con el amor entrañable de nuestro Señor Jesucristo. Que tengan un fin de semana maravilloso. Que Dios les bendiga y muy buenas tardes. Es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido
las pruebas, en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar, perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra siempre me sostendrá. Meganet TV y el Ministerio Amor en Cristo presentaron Alimento para el Alma. Amor en Cristo, una ventana al mundo para la predicación de la palabra de Dios.